Buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy nos sumergiremos en uno de los momentos más decisivos y dramáticos de la historia contemporánea de España, en la crisis del antiguo régimen y la guerra de independencia. No se trata únicamente de una guerra contra un invasor extranjero, sino de una profunda transformación política, social e ideológica que cambiará para siempre el rumbo del país. El momento en que se resquebraja el viejo edificio del poder absoluto y comienzan a abrirse paso con enormes dificultades los principios del liberalismo. Para entender lo que ocurre en 1808, debemos retroceder algunos años. A finales del siglo XVIII, la monarquía española arrastraba problemas estructurales profundos. La reforma ilustrada, impulsada durante el reinado de Carlos III y continuada tímidamente después, no habían logrado transformar de raíz una sociedad anclada en privilegios estamentales, mayorazgos, señoríos y una economía tradicional poco dinámica. Las desamortizaciones parciales, los intentos de modernizar la agricultura o de limitar los privilegios no fueron suficientes. La nobleza mantenía enormes propiedades mientras amplios sectores del campesinado vivían en la pobreza. Se calcula que había más de 150.000 mendigos declarados, lo que da idea del atraso social. El pueblo estaba muy ligado a la caridad tradicional y a la estructura comunitaria más que a una mentalidad reformista moderna. En este contexto estalla la Revolución Francesa en 1789. El impacto ideológico fue enorme. La monarquía española reaccionó cerrando fronteras, suprimiendo periódicos, limitando la Sociedad Económica de Amigos del País, la SEAP, y reactivando la Inquisición para controlar la difusión de ideas revolucionarias. Sin embargo, las noticias circulaban de manera clandestina a través de pasquines, rumores y conversaciones. El miedo a la revolución convivía con una cierta fascinación por la nueva idea de soberanía nacional y derechos ciudadanos. La situación internacional se complicó aún más con el ascenso de Napoleón. España, gobernada por Carlos IV y bajo la enorme influencia de su marido Manuel Godoy, oscila en su política exterior entre la alianza y el enfrentamiento con Francia. Finalmente se alía con Napoleón frente a Gran Bretaña. El Tratado de Fontainebleau, firmado el 27 de octubre de 1807, permite el paso de tropas francesas por territorio español para invadir Portugal, que no había secundado el bloque continental contra los británicos. Lo que en principio parecía una maniobra estratégica se convirtió en una ocupación encubierta. Decenas de miles de soldados franceses se instalan en puntos clave de la geografía española. El malestar crece, Godoy es acusado de todos los males del país. La oposición en torno al príncipe Fernando, futuro Fernando VII, aprovecha la situación. En marzo de 1808 estalla el motín de Aranjuez, donde el pueblo y varios sectores de la nobleza fuerzan la caída de Godoy y la abdicación de Carlos IV en favor de su hijo. Pero Napoleón no pierde la oportunidad. Convoca a padre e hijo a Bayona y consigue que ambos renuncien a sus derechos dinásticos. Son las llamadas abdicaciones de Bayona en mayo de 1808. El trono español pasa a manos de su hermano José Bonaparte. La reacción popular no se hace esperar. El 2 de mayo de 1808, en Madrid, el pueblo se levanta al conocer que los franceses pretenden llevarse al último miembro de la familia real que quedaba en la ciudad. El grito "que nos lo llevan" recorre las calles. La represión es brutal. El mariscal Murat ordena fusilamientos ejemplares. La escena quedará inmortalizada en las pinturas de Francisco de Goya y en los relatos de Benito Pérez Galdós, que describirá cómo hombres y mujeres, incluso niños, se enfrentan improvisadamente a los soldados franceses. Aunque se habla de espontaneidad, existía también una cierta preparación y agitación previa en sectores de la aristocracia media. El levantamiento de Madrid se extiende rápidamente por toda la península.
Comienza así la Guerra de la Independencia. No es una guerra convencional en su inicio. El elemento decisivo será la guerrilla, compuesta por campesinos, antiguos militares, clérigos y civiles que organizan partidas que hostigan constantemente a las tropas francesas. Conocen el terreno, cuentan con el apoyo de la población y atacan sobre todo la retaguardia enemiga. Los franceses, formados para batallas regulares, se desesperan ante un enemigo invisible que aparece y desaparece. Esta forma de lucha desgasta enormemente al ejército napoleónico. La guerra puede dividirse en tres grandes fases. La primera etapa, entre junio y noviembre de 1808, los españoles logran éxitos iniciales importantes como la victoria en Bailén. Es la primera gran derrota en campo abierto de un ejército napoleónico en Europa, lo que tiene un impacto simbólico enorme. La segunda fase, desde finales de 1808 hasta la primavera de 1812, Napoleón interviene personalmente y el dominio francés alcanza su apogeo. Sin embargo, la resistencia continúa y se organiza mejor. Surge la Junta Suprema Central para coordinar el esfuerzo bélico y político. En la tercera fase, desde 1812 hasta 1813, la situación internacional cambia. Napoleón necesita tropas para su desastrosa campaña en Rusia. Las fuerzas anglo-españolas, con apoyo británico, avanzan. Finalmente, en diciembre de 1813, se firma el Tratado de Varennes. Napoleón reconoce a Fernando VII como rey y pone fin formalmente al conflicto. Pero las consecuencias son devastadoras. Se calcula que hubo alrededor de 500.000 de muertos. Ciudades, campos e infraestructura quedaron arrasados. La economía ya frágil se hunde, pero más allá de la destrucción material, el verdadero terremoto es político y social. La guerra ha roto el consenso en torno a la monarquía absoluta. El pueblo ha irrumpido en la vida política y el antiguo régimen ha quedado herido de muerte. Durante la guerra, el poder se fragmenta. Por un lado, José I intenta gobernar desde arriba. Su reinado, apoyado por los llamados afrancesados, intenta aplicar un programa reformista moderado inspirado en el modelo napoleónico. Se promulga el Estatuto de Bayona, que era una carta otorgada que establece cierta libertad económica, limita algunos privilegios y propone una división de poderes. Se suprimen aduanas internas, se suavizan monopolios y se adoptan medidas modernizadoras. Sin embargo, su legitimidad es muy limitada. Para muchos españoles, José I es un rey impuesto por la fuerza. Por otro lado, desde abajo surgen juntas patrióticas locales y provinciales que asumen la soberanía en nombre del rey cautivo. Estas juntas, compuestas mayoritariamente por nobles, militares, eclesiásticos y comerciantes, se coordinan en la Junta Suprema Central. Aunque no representan plenamente al pueblo llano, suponen un paso decisivo. El poder ya no emana exclusivamente del monarca, sino que se organiza en ausencia de éste. La división ideológica es clara. Están los absolutistas o serviles, defensores del antiguo régimen y del poder absoluto del rey, y los reformistas ilustrados, los francesados, que ven que el dominio francés es una oportunidad de modernización sin revolución, y los liberales, que aspiran a una transformación profunda basada en la soberanía nacional y en una constitución. La evolución política culmina en las Cortes de Cádiz. Ante el avance francés, el gobierno se refugia en Cádiz, ciudad protegida por la flota británica. En 1810 se disuelve la Junta Suprema Central y se convoca a Cortes mediante un sufragio masculino indirecto. Por primera vez también se incluye a los territorios de ultramar como provincias con representación, aunque en la práctica muchos diputados americanos son suplentes. El 24 de septiembre de 1810 se inauguraron las sesiones. Los liberales, aunque no mayoritarios, están bien organizados y logran imponer sus programas. Se proclaman depositarios de la soberanía nacional, se declara que la nación es la fuente del poder y que el rey gobierna sometido a la ley. Durante intensos debates se enfrentan dos visiones, la del despotismo tradicional y la del liberalismo emergente. Entre 1810 y 1813 se aprueban decretos fundamentales: la libertad de imprenta, la abolición de los señoríos,
la supresión de la Inquisición, la eliminación de los mayorazgos, la desamortización de bienes municipales y la derogación de los privilegios de la Mesta. Son golpes directos a la estructura del antiguo régimen. El resultado más emblemático es la Constitución de 1812, conocida popularmente como la Pepa. Con 384 artículos, es una de las más extensas de su tiempo. Inspirada en el racionalismo francés, pero con rasgos propios, establece la soberanía nacional, la monarquía constitucional y la división de poderes. El rey conserva un veto suspensivo temporal, pero queda subordinado a la Constitución. Se reconocen derechos individuales como la libertad de imprenta y la igualdad ante la ley, aunque no se establece libertad religiosa ni se abole la esclavitud. Se implanta el sufragio universal masculino indirecto, excluyendo a mujeres, criados y menores de 25 años. Se crea una administración centralizada y uniforme, eliminando los antiguos reinos y fueros. La Constitución de 1812 tendrá una enorme influencia en Europa y América. Servirá de modelo para procesos constitucionales en Portugal, Italia y diversos territorios latinoamericanos. Aunque Fernando VII la derogará a su regreso, el germen del liberalismo ya no podrá ser erradicado. En definitiva, la Guerra de la Independencia no fue solo un conflicto militar con Francia, fue el escenario en el que se descompuso el antiguo régimen y nació la España contemporánea. Entre la violencia, la ocupación, la guerrilla y el hambre se gestó un nuevo lenguaje político: soberanía, nación, constitución y derecho. Aunque el camino posterior estará lleno de retrocesos, pronunciamientos y enfrentamientos civiles, el proceso iniciado en 1808 marca un antes y un después irreversible. España ya no volverá a ser la misma. Y hasta aquí llega el podcast de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao.